Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a uno de los programas en la radio dedicado al placer de la lectura y también para que recuerde que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Soy Mercedes Luna, transmitiendo desde la capital de Coahuila a través de distintas estaciones que comparten el gusto por la literatura, las artes y la música. Y bueno, en las conocidas secciones permanentes a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres, nos hablarán sobre la obra de un escritor griego que anteriormente ya lo abordaron, y la historia de una de las artes que más disfrutamos en pantalla, respectivamente. A mediación del programa, en la sección destinada a los y las artistas, escritores y gente relacionada con el mundo del libro, Libreando, tendremos la presencia de Ramón Cortés Cabello, escritor nacido en Tamaulipas y radicado en Saltillo. Hablaremos de su última obra, la novela Los Tres Nombres del Guerrero. Permanezca atento. Y bueno, le vuelvo a mencionar, como lo he estado haciendo a lo largo de los programas anteriores, la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2015, la Fila Coahuila, está cerca. Separe fecha y, si está en condiciones, ahorre un poco para que compre aquellos libros que tiene pendiente o piensa regalar. La feria se llevará a cabo del 22 al 31 de mayo. En la música, Timber Timber y su primer canción, Do I Have Power, la escucharemos, claro, al finalizar este bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? La semana pasada les comenté la obra de Petros Márkaris, el escritor griego, autor de la serie de novelas policíacas protagonizadas por el comisario de Atenas, Kostas Charitos. Mencioné los libros de la serie y se los vuelvo a mencionar ahora para que los tengan presentes. Y de verdad, cualquiera que consigan constituye una lectura estupenda y sumamente interesante. Sus novelas de la serie policíaca son Noticias de la Noche, Defensa Cerrada, Suicidio Perfecto, El Accionista Mayoritario, Muerte en Estambul, Con el Agua al Cuello, Liquidación Final, Pan, Educación, Libertad. Sé que ya sacó una cuarta novela de la trilogía, lo cual la convierte en tetralogía, pero esa todavía no aparece en español. Bueno, el caso es que en griego ya apareció. Posiblemente se llamará finalmente el Cuarteto de la Crisis o la Tetralogía de la Crisis, estas obras. Hay que estar pendientes. Petros Márkaris ha dicho ya en varias entrevistas que se ha pasado 4 años no solo viviendo la crisis, sino escribiendo la crisis, y que está harto. Y sin embargo, lamentablemente no le ve el fin a la crisis económica, social y política que vive Grecia. Así que quién sabe si cambie de parecer o si Charitos pase a otro tipo de cosas. El caso es que hoy quiero comentarles la primera novela de la serie, El Comisario Kostas Charitos, porque, insisto, me parece que es una de las mejores maneras de leer las series, en este caso en orden cronológico, porque así podemos seguir la evolución de los personajes, en este caso específicamente el detective. Aunque por supuesto cada novela es autónoma y por lo menos en cuanto al caso policíaco, pues sí se pueden leer en el orden que sean. Noticias de la Noche fue publicada en Grecia en 1995 y en español la publicó primero Ediciones B en el año 2000 y la reeditó Tusquets en 2008 con la misma traducción. Tusquets es la editorial ahora que tiene los derechos en nuestra lengua de la obra de Petros Márkaris, así que bueno, ahí pueden conseguir todo. El título original, es decir, Noticias de la Noche, debe ser más o menos similar al castellano,
he checado las traducciones en otros idiomas y me parecen más o menos equivalentes, aunque no idénticos. El título en español a mí me parece particularmente acertado porque tiene dos sentidos. El primero, que sería el que está relacionado con el argumento de la novela, el que alude al noticiero televisivo nocturno. El segundo sentido sería el más poético, el que alude a que las noticias de la novela son en realidad sobre la noche, sobre lo que sucede en la noche. La historia se desarrolla en el año 1993. Abre con el descubrimiento del asesinato de dos albaneses pobres en un barrio periférico de Atenas. Esto equivale a investigar el asesinato de dos mexicanos pobres en Los Ángeles. Se trata de un caso que en realidad no tiene mucha importancia para la policía. Los inmigrantes albaneses en Grecia son muchísimos. Costas Járitos cree que la investigación les llevará un par de días y el caso se cerrará y se olvidará de ello. Sin embargo, una reportera de televisión llamada Yana Karagiorgi le pregunta a Járitos si no encontraron un niño cuando fueron a la escena del crimen. Esto le llama la atención a Járitos, pues parece que la periodista sabe algo más que la policía no sabe. Unos días después, la periodista Yana Karagiorgi es encontrada asesinada en uno de los camerinos del set de noticiero. Járitos investiga y descubre que la noche que la mataron, la periodista iba a dar una noticia muy importante, pero nadie sabe qué era. Járitos analiza los temas que la reportera estaba trabajando y se le abre un abanico de sospechosos, desde un criminal al que ella contribuyó a meter a la cárcel con sus reportajes, hasta grandes empresarios con negocios sucios, pasando por compañeros periodistas con los que ella tenía cuentas pendientes. Y mientras más investiga, más se abre ante sus ojos una red criminal que alcanza diversos aspectos de la sociedad griega, compuesta por personas de diversas nacionalidades. Es bien sabido que la novela policíaca es ideal para analizar la sociedad. Petros Markaris nos entrega una estupenda radiografía de la sociedad griega de principios de los años 90 con esta obra. Radiografía panorámica que avanza en el resto de la serie y nos brinda un detective que amenaza con colarse al salón de nuestros personajes preferidos. Hagan la prueba, lean esta novela y sentirán la compulsión, como yo, de leer toda la serie. And I'm all made of 1,000 helping hands. I am not beyond the sacred or sycophantic rants. And I'm all made of a wilderness exposed. Is this lack of wisdom better than a charismatic soul? And I'm bringing up blue horse meat, thinking that I've lost control. Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have any power over it? For a moment, can I just pretend you're mine? Would it kill you now to placate my chauvinistic mind? For a moment, is my horse horror gone? Bring the hypnotist back here to get me through another song. And I'm bringing a blue horse meat, wondering where I went wrong. Do
I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. La novela Los tres nombres del guerrero me parece un ejercicio excepcional en el que se mezclan dos tiempos narrativos con inteligencia e ingenio. Leí este libro en 2 días porque era imposible hacerlo a un lado. A pesar de que siempre que se habla de españoles e indios ya se sabe quién es el ganador. Creo que Ramón Cortés es un escritor que hay que seguir de cerca. Así se expresa José Martínez Valero en la contraportada de esta última obra de Ramón Cortés Cabello, narrador, quien estará con nosotros a mediación del programa. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Timber Timber y su segunda canción, Blackwater. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y aquí, como siempre, para comentarles acerca de algún tema de interés de toda la comunidad o que yo considero que pudiera ser de interés para toda la comunidad. Y en esta ocasión quiero hablarles un poquito de la historia y del origen del cine, porque yo creo que todos vamos al cine. A todos nos gusta ir al cine, disfrutar de las películas que vemos ahí, pero bueno, pues por esa razón quiero comentarles que el cine es una técnica de proyectar fotogramas en una secuencia rápida que simula el movimiento. La palabra cine viene del griego y significa movimiento precisamente. Este comenzó cuando el inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, patentó el kinetoscopio, creado en su laboratorio por William Dickson. Basados en este invento, los hermanos Lumière
Auguste y Louis, hijos del fotógrafo Antoine Lumière, son los grandes padres del cine. En 1894, Antoine fue invitado a presenciar una demostración del kinetoscopio de Edison. Fascinado por el invento, propuso a sus hijos que buscaran la manera de mejorarlo, ya que se trataba de un aparatoso artilugio, decía él, cuyas proyecciones solo se podían contemplar a través de una ventanilla. Un año más tarde, Louis había hallado la solución. En 1895, Louis consiguió construir en Lyon el primer aparato cinematográfico. Con él rodó La salida de los obreros de su fábrica, su primera película, que formó parte del primer programa cinematográfico presentado en público en París el 28 de diciembre de ese mismo año de 1895. El suceso provocado por el invento pues llevó a una rápida evolución del mismo y para 1899 ya se había producido un filme de 15 minutos. La técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator. Aún así, durante este tiempo surgieron muchos de los actuales géneros cinematográficos, como el de ciencia ficción, las películas históricas o las películas de época, entre otras. También durante esta época se produjeron los primeros juicios frente a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras de teatro al cine, lo que llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o en sagas. Los hermanos Lumière también produjeron una serie de cortometrajes documentales que tuvieron gran éxito en su momento, con temáticas, les decía hace un momento, obreros a la salida de una fábrica, pero también tienen una donde un jardinero está regando el césped, otro donde las olas rompen en la orilla, pero el cortometraje más impresionante fue el de un tren del correo avanzando hacia el espectador, lo que producía gran conmoción en el público. El cine mudo fue una presentación que atraía, ya que no era necesario entender para disfrutarlo. Esto provocó un gran crecimiento de este negocio. Pero aunque en esa época no habían descifrado cómo grabar el audio del cine, pues les decía que no era completamente mudo porque poseía una pequeña orquesta o un piano y un narrador, y eso pues ayudaba a la audiencia a que entendiera mejor la historia. Usualmente las orquestas tenían partituras propias que los directores mandaban hacer para sus películas. En 1896, el ilusionista francés Georges Méliès demostró que este instrumento servía no solo para reproducir la realidad, sino que podía falsearla, porque decía, con lo que surgió el cine de una sola bobina. Georges Méliès, que fue un pionero cinematográfico francés, que nació en 1861 y murió en 1938, y fue además director del cine, nació de una rica familia fabricante de zapatos. Estudió en París y en Londres, donde aprendió más juegos de magia, dice la historia, que comercio, antes de incorporarse a la empresa familiar. Poco después compró el Teatro Robert Houdin de París para presentar espectáculos de magia y de ilusionismo. Recuerden que Houdini pues fue uno de los ilusionistas, ha sido uno de los ilusionistas de los magos más importantes dentro de la historia. En 1895, Méliès asistió a una de las primeras exhibiciones de los Lumière. Percibió de inmediato las posibilidades de la nueva técnica y así, mientras los operadores de Lumière recorrían el mundo en busca de nuevas imágenes documentales, Méliès veía el cine como una fábrica de ilusiones. Adquirió un proyector en Londres, creó su propia productora, la Star Film. En su casa de Montehuil, cerca de París, construyó el primer estudio cinematográfico. Transformó su teatro en una sala de cine. Se hizo director, productor, guionista, escenógrafo y actor ocasional.
y entre 1896 y 1914 realizó 503 viajes a través de lo imposible. Méliès rodó el primer film de larga duración, de 15 minutos. El caso Dreyfus es de 1899 y en 1900 filmó Cenicienta de 20 escenas. Pero sus filmes más notables son Viaje a la Luna de 1902, Alucinaciones del Barón de Munchausen, donde experimenta con los trucos fotográficos, porque Méliès descubrió que si se detenía la cámara en medio de una toma y se reorganizaban los elementos de la escenografía antes de continuar, se podía crear la ilusión del movimiento de objetos o la desaparición, entre otros. Entonces, ¿quiénes fueron los pioneros del cine? Los Lumière y Georges Méliès. Y a los Lumière y a Georges Méliès, y por supuesto al inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, le debemos que ahora podamos ir al cine y disfrutar de todas estas películas que nos llevan a otras dimensiones, a otros mundos, a otros momentos. Y bueno, hasta la próxima vez. All I need is some sunshine. All I need, all I need is some sunshine. All I need, the siren call beyond the tree line, with another one for the caves, and in the tar beyond those birches, there's a spirit that I crave, and from the island people watched you. You set that Viking ship ablaze. We reached the Moonfall's icy cauldron and found the spirit that I crave. All I need is some sunshine. All I need, all I need.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Usted ya lo sabe, estamos en la sección de la entrevista y hoy conversaremos con Ramón Cortés Cabello, narrador, nacido en Tamaulipas, actualmente radica en Saltillo y es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en urología. Obtuvo mención honorífica en el concurso estatal de cuento infantil Los Encantados, convocado por el gobierno del estado de Coahuila en 2006. Ha sido publicado en la antología Primeras Armas y también en el 2008 obtuvo el primer lugar del 8º concurso de tesis, ensayo y cuento convocado por el Instituto Electoral del Distrito Federal en su modalidad de cuento. Su texto, La Carta de las Letras, fue publicado en libro y en formato de audiolibro. Es autor también de el libro Cuando vuelvan los gorriones, en la tercera serie de escritores coahuilenses siglo XXI de la Universidad Autónoma de Coahuila. Al finalizar la primera parte de la entrevista, escuchará la canción Too Old to Die Young de Timber Timber. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos, como le comentaba al inicio del programa, con Ramón Cortés Cabello. Él es un narrador, ahora sí que está radicado aquí en Saltillo por intereses diversos, ¿no? De su profesión y otro tipo de cosas que igual, bueno, en algún momento, igual si se presta, lo comentamos. El día de hoy te damos la bienvenida, Ramón. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mercedes. Es un gusto compartir y estar aquí. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy nos ocupa tu libro, Los 3 nombres del guerrero. Sí, mira, este libro es un trabajo en el que estuve ocupado, estuve procurándolo por muchos años. Era una inquietud que llevaba de poder hacer una historia prehispánica o situada en aquella época, específicamente en el punto de la conquista, un poquito antes, un poquito después. Hay muchos libros, muchas historias sobre este asunto, pero a mí me interesaba más que todo verlo o que se viera desde el punto de vista de alguien del pueblo, de alguien no de Hernán Cortés o Cuauhtémoc o de un historiador. Así es, que pudiera de alguna manera alguien que estaba ahí en Tenochtitlán contarnos cómo estuvo esos hechos, cómo veía él esos acontecimientos así tan enormes que se presentaron en ese tiempo. Sí, como podrás ver, pues es un trabajo muy arduo de información, de documentación, pero definitivamente fue algo muy, muy gozoso para mí. Considero que me hizo crecer como persona, sentirme mejor como mexicano, entenderme un poco mejor. Entonces, desde ese punto de vista, fue muy, muy agradable
primero la investigación y por supuesto escribirlo. Es algo muy gozoso, de lo cual estoy muy orgulloso. Muy bien. ¿Nos puedes hablar de, y ahora que lo comentas que ha sido un trabajo de años, ¿cuántos años se tomó el desarrollo de este libro? Sí, ya para propiamente escribirlo y meterme en ese proceso fueron aproximadamente tres años, pero el momento en el cual decidí o me nació escribir esto no lo sabría decir con exactitud. En 1997, por cuestiones de trabajo, yo estuve en la Ciudad de México. Uno de los puntos que más me gustaba visitar era precisamente el Zócalo. ¿Sí? Algo me atraía por ahí. No eran solo los tamales oaxaqueños tan ricos que vendían por ahí, sino que de alguna manera me sentía o pensaba oír los gritos de los vendedores que siempre hay por esos rumbos eran gritos que venían desde ya muchos siglos antes. Esa sensación tuve y bueno, quizás ahí fue el momento en el cual nació o fue la semilla de este libro. Una buena parte del mismo se desarrolla precisamente ahí en esa área del Zócalo, que vendría siendo lo que es lo que era el templo mayor. Sí, la parte ceremonial, política de la Gran Tenochtitlán. Bueno, como ya hemos mencionado aquí en el programa, tú tienes por ahí un premio también que ganaste hace un par de años, ¿no? A raíz de tu trabajo, ¿no? Obtuviste el primer lugar del concurso de tesis, ensayo y cuento. Sí, uno de varios, ¿no? Que has tenido. Así es. Eso fue un poquito antes, fue para unos 6 o 7 años. Era un concurso organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Sí, tuve la fortuna de leer la convocatoria y que ya tenía por ahí un trabajo que se adecuaba a lo que estaban solicitando, a la materia, sí, a la materia del concurso. Y bueno, pues fue algo fabuloso para mí haber ganado el primer premio en ese concurso. Bueno, pues, ¿te parece si nos vamos ahorita a un corte y regresaríamos con este ejercicio que tiene el escritor en solitario y también de pronto en respuesta o atendiendo algunas convocatorias, que también ya tienes experiencia en eso? Claro que sí. Perfecto. Bueno, usted acaba de escuchar la voz de Ramón Cortés Cabello, narrador coahuilense. Y bueno, pues ahora los dejo con la música. Visions of natural disasters, predictions of a brutal force. In case you're thinking of escaping, before you wake up, take your horse. No incantation now will save us. Now that we're too old to die young, and you may not look inside my mind anymore. Our Lord, standing time takes over.
walkway. I kept my eyes and arms bereft. I've got it would not grow by flashlight. I kept so quiet, I went deaf. I'm giving it all up. 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 I'm inside my mind anymore. Now you may leave my house of Mars, and it's time we burned our bridges down. So I know I won't come creeping to your cross. I'm giving it all up. I'm giving it all up now. I'm giving it all up. I'm giving it all up now. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. En realidad no sonreía mucho y a últimas fechas no tuvo motivos para hacerlo, pero siempre que lo hizo en aquella ciudad había alguien cerca para verlo. Los mexicas lo creían feliz porque las condiciones de su prisión, salvo un par de inconvenientes, eran muy benignas. Escuchó un fragmento de la novela Los tres nombres del guerrero, escrita por Ramón Cortés Cabello, nuestro invitado el día de hoy. Al finalizar la charla con Ramón Cortés, Timber y su canción titulada Bad Ritual. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, usted se encuentra nuevamente con Ramón Cortés Cabello, nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y actualmente radicado aquí en Saltillo. Y como le comentaba, estamos hablando de su quehacer y también a propósito de los tres nombres del guerrero, su último libro, y que nos platiques cómo es el ejercicio del narrador, el escritor en solitario, y también en un momento dado atendiendo algún tipo de convocatorias. Bueno, en cuanto al ejercicio de escribir, en lo que a mi proceso concierne, generalmente es en solitario. No escribo para ningún concurso ni alguna convocatoria. De hecho, escribo lo que en ese momento me nace escribir. En su momento, si se presenta por ahí alguna convocatoria en la cual pueda participar con alguno de los trabajos que ya tengo o que ya están muy avanzados, pues lo hago, pero principalmente me gusta escribir de lo que en algún momento
me nace, no tengo ese propósito de meter en tal o cual concurso, certamen. De hecho, la recompensa así más importante que recibo yo, pues es terminar el trabajo que me propongo. A veces eso sucede después de muchos años de haberlo empezado. Generalmente, seguramente a ti también te ha sucedido de que emprendes por ahí algún trabajo y no te alcanza. Dices, la todavía capacidad, no está listo, así todavía le es. falta. Ajá. Así es, y lo guardas por ahí y ya después de meses o años lo vuelves a retomar, y ya con mejores armas, con más capacidad o destreza, o finalmente llega el momento en el cual ese proyecto tenía que salir. ¿Sí? Aquí los tres nombres del guerrero, te decía anteriormente que yo me había propuesto varias cosas. Una de esas era que no salieran o que no intervinieran los grandes personajes que siempre conocemos. Ajá. La Malinche, Cortés, Cuauhtémoc, Moctezuma. Pero en el proceso de estar escribiendo el libro me llamaron, me gancharon y me confieso culpable. No me quedó otra más que escribir algo sobre ellos. Lo decimos los que nos dedicamos a escribir o tratar de escribir, que muchas veces el texto te lleva por donde él quiere. No muy bien lo quería yo creer, pero con este trabajo lo comprobé tal cual, palmariamente, que así es. Uno propone y el texto dispone por dónde se va. Sí, y bueno, pues es una experiencia. Sí, la palabra está viva y hay que atenderla, ¿no? Así es. ¿Y nos puedes hablar de un personaje en particular que nos quieras describir, que te haya, no sé, que te hayas encariñado o que quieras mencionar en este momento? Fíjate que para mí fue un gran descubrimiento Cuitláhuac. Cuitláhuac como persona, como guerrero, como político. Era un guerrero, pero también un político y una persona que de alguna manera entendía el entorno, y después de verlo o de leer sus hechos, no deja uno de pensar y de pensar en una palabra que no existe, que es el hubiera, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estar Moctezuma de emperador, pues hubiera estado Cuitláhuac desde el momento en que llegaron los españoles? Seguramente sería diferente la historia, pero definitivamente también es algo muy entrañable para mí, el haber descubierto de esta manera a Cuitláhuac. Y te voy a decir que los otros personajes, Cortés incluido, Cuauhtémoc, Moctezuma, de alguna manera cambiaron en la percepción que tenía de todos ellos. Ni Cortés era el tipo súper malvado, genocida, conquistador. Bueno, conquistador sí era, ¿verdad? Sí. Y vaya que lo era. Pero vamos, era un hombre de su tiempo, y de hecho era un hombre adelantado a su tiempo, ¿sí? Era un hombre que brilló intensamente en esa conquista de la cual tú y yo y los que estamos aquí somos productos, somos... Claro.
Bueno, pues nada más está que nos veamos al espejo, ¿no? Tendremos por ahí algunos canas, algunos cabello todavía negro, ¿no? Parecemos todavía emisarios directos de este libro que hoy traes a presentarnos. Y bueno, pues yo te felicito porque has tenido un trabajo constante y haciendo también, compartiendo tu tiempo con el trabajo que es con la profesión médica, que también ya de por sí es muy demandante, y pues te agradecemos el que nos hayas acompañado, Ramón. Gracias por la invitación. Quería hacer un pequeño comentario de que el libro se puede conseguir ahí en la librería Acequia Mayor, que está en Julio en Aldama, la calle Aldama, casi esquina con Allende, ¿sí? Ahí donde vendría siendo la taquilla del Teatro García Carrillo. Ahí tú lo sabes, se expenden libros de todos o una buena cantidad de los autores coahuilenses. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Usted acaba de escuchar a Ramón Cortés Cabello, narrador en esta ocasión nos trajo a presentar Los 3 nombres del guerrero, su último libro. Lo dejo con la música. There's a head on the bed, clock has stopped ticking, nothing remotely romantic has been said. Let's not pass on the steps, let's take the season very easy, let's take pills, salt water, let's keep looking ahead. It's a ritual, but it calms me down. It's a baby ritual, but it calms me down. There is a history in pictures, there is evidence in boxes, there is proof of your love for him long after it's dead. And every creak a trigger, I will think of you with others I could not smother out. That fire in my head, and I saw your levitating chair. I found your long blonde hairs, I felt your poltergeist present in the frame of the bed. Every creak is a trigger, I will think of you with others. I found depravity convinced me I may no longer care. It's a baby ritual, but it calms me down. It's a baby ritual, but it calms me down. It's a baby ritual, but it calms me down. It's a baby ritual. Escuchó Bad Ritual de Timber Timber y antes la voz de Ramón Cortés Cabello, narrador
nacido en Tamaulipas y radicado actualmente en Saltillo. Los libros son herencia, se convierten en herencia familiar que se queda en el hogar. Y si en estos días usted cuenta con las condiciones para destinar un poco de su ingreso a la compra de libros, recuerde que ya está cerca el evento literario más importante del estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga, llamado también Fila Coahuila 2015, del 22 al 31 de mayo. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que le encuentra por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.